¿Qué tal, amigos? Hoy les tengo preparado un video muy especial, muy especial, dedicado para mis colegas fotógrafos o videógrafos que están iniciando en la cobertura de bodas. Cuando estamos iniciando en la cobertura de bodas, desconocemos el reglamento interno de una iglesia. Desconocemos dónde podemos colocarnos, en qué momento podemos tomar foto, en qué momento no. Y para ello tenemos el invaluable apoyo del padre Rafael González, que nos va a dar una reseña paso a paso de cómo es hacer fotografía en una iglesia. Bien, Luis Miguel, primero te agradezco la invitación y también saludo por este medio a todos los que siguen lo que tú publicas, porque siempre sirve de mucho para todos y aprendemos mucho cuando nos acercamos por medio de estos aparatos ahora tan sofisticados que sirven como medios de comunicación para aprender de otros. Y como decías, la intención es decir alguna palabra sobre alguna instrucción acerca de la función de los fotógrafos en las ceremonias litúrgicas de los matrimonios católicos, porque eso es lo que me has dicho. Mira, en efecto, una boda religiosa por el rito católico se trata de la celebración de un sacramento y se hace ordinariamente en un espacio sagrado que es un templo parroquial o no parroquial, pero un templo católico, que tiene ciertas normas de acción y de desarrollo de todos los que actúan, interactúan en una ceremonia de ese tipo. Empezando por el sacerdote, la asamblea, los fotógrafos, los que organizan las bodas, que ahora se estilan muchísimo, los floristas, la música, los cantores, todos tienen una función que debe coordinarse en un mismo evento, que es la manifestación del consentimiento de dos que se aman y se quieren y se unen en sacramento para toda la vida, con la intención de vivir unidos siempre. Quisiera decir que la regla número 1 ante ese tipo de eventos es el sentido común, que nos dicta a todos hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, cómo podemos actuar en una ceremonia así, y nos dicta los límites que debemos guardar. Claro que en el lenguaje común se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, que a todos nos falla en muchas ocasiones. Pero el sentido común es una regla de oro que hay que seguir. Y no solo ahí, sino en toda la existencia humana. Una boda es un sacramento y es también un contrato bilateral, donde dos que se aman se manifiestan públicamente el consentimiento de vivir unidos para toda su vida en el amor. Y empieza, pues desde que llegan los novios, futuros esposos, que según nuestra cultura hace que el novio llegue primero y que curiosamente, lo digo entre comillas, no puede ver a la novia hasta que ya la tiene junto de él y se la entregan, que eso es accidental totalmente, es una costumbre muy bonita, pero que tampoco es que si la ve va a pasar alguna cosa mala, como algunos piensan, superstición o se algo trata así. de mal augurio. No, de ninguna manera, pero bueno, esa es parte del folclore nuestro mexicano. Sigue con el rito, porque es todo un ritual cuando la novia se baja del carro o del carruaje o del caballo o del vehículo que la lleve, el que sea, porque según los estados varía mucho. A veces llegan en carretas, a
a veces en carros antiguos, preciosos, a veces en carros muy modernos, a veces a pie en los pueblos, dependiendo, ¿no? Sigue con su arribo al recinto sagrado. Y allí, sin que el novio voltee hacia atrás para verla llegar, se recibe al novio y se recibe a distancia a la novia. Y entonces los fotógrafos empiezan a tener una función muy peculiar, que es hacer sus tomas fotográficas diversas, y solamente se oyen los disparos de las cámaras y los equipos fotográficos, y a veces los flachazos, que ya veo que cada vez son menos, porque sí, ahora ha evolucionado mucho la técnica. Ya no es como en las películas de Pedro Infante, que saltaba el foquito aquel candente y caía por el piso y sacaba hasta humo. No, ya veo que esto está muy avanzado. Pero ahí empieza la función del fotógrafo, o los fotógrafos que deben apostarse en ciertos sitios. Empieza un recorrido por el pasillo central de los templos, al sonido de la marcha nupcial, o de un canto de entrada, o de alguna aclamación, o de aplausos, dependiendo también de los lugares y de las costumbres que se tengan. Y en todo ello los fotógrafos van guardando las imágenes en sus máquinas fotográficas. Allí no hay tanto problema. Yo creo que allí hay mucha libertad de acción, aplicando, como te decía, el sentido común. Esto es, no invadiendo la parte del paso en el momento en que pasa el novio o la novia, el cortejo nupcial, los papás, los padrinos, las damas de honor, dependiendo de las costumbres de las regiones. Mientras no estorben eso, puede acomodarse donde quiera. Lo más recomendable es que previamente se pongan en un lugar determinado donde puedan calcular cómo van a captar sus tomas y ya no les costará gran trabajo. Tienen equipos ahora muy independientes de cables y de esas cosas que pueden hacerlo con mucha facilidad. Hay un momento cuando se llega al altar, llega primero el novio acompañado de quien lo lleve, luego la novia, que suele ser el papá quien la lleva, o el hermano mayor, o quien hace las veces del pater familias, y la entrega al novio para dar inicio a la ceremonia. Ese es un momento muy bonito, muy emotivo. Muchos les dan la bendición a sus hijos que se van a casar, a sus hijas, y pues es un momento muy digno de guardarlo en una imagen fotográfica, porque es un momento muy sublime, como de una despedida de la familia y de una entrega a él, a ella, para que formen una familia nueva y distinta. Yo creo que esos momentos son totalmente propicios para ser grabados en las imágenes fotográficas, en los videos, en las películas, como se toma hoy, sobre todo los videos y todo lo demás que se puede hacer ahora jugando con las imágenes, con los medios que tenemos para comunicarnos y grabar escenas. Luego empieza la ceremonia. Se recomienda a los fotógrafos que allí empiecen a actuar con cierta discreción, no como una cosa limitante o prohibida, sino con sentido común. Porque empieza el rito inicial con la señal de la cruz, el ministro asistente invita a todos a pedir perdón de sus faltas, se canta el Kyrie eleison, y es un momento donde pueden tomar algunas fotos, ¿sí?, con discreción. La discreción sirve de mucho en esto, y hago hincapié el sentido común más. Pero luego empieza ya lo que es la liturgia de la palabra con las lecturas propias de la Santa Escritura. Me refiero a la primera lectura, el Salmo responsorial, si hay segunda lectura también, y la proclamación del Evangelio. Aquí sucede una cosa curiosa. No se prohíbe que hagan tomas de eso.
se pide que sea un poquito a distancia. Y sobre todo los que tenemos que presidir esas ceremonias, porque a mí me ha pasado mucho, hoy menos porque ya veo que hay equipos más sofisticados, pero antes le ponían a uno unas lámparas enfrente cuando uno estaba leyendo, que recuerdo alguna vez que le tuve que decir a un fotógrafo, oye, haz a un ladito tu lámpara, tu faro de avión, le dije, tu faro de avión, sí, porque me ciega, no puedo leer. Y eso para uno es muy molesto. No se prohíbe que al sacerdote le hagan también tomas allí, en la proclamación de la palabra o a quienes leen los laicos, no, pero que sea con discreción y no con la agresividad de esas luces que a veces deslumbran, que repito, hoy veo con agrado cómo se ha evolucionado en los equipos, porque la luz casi ya es imperceptible. Entonces esto atenúa mucho esas reacciones, pero las menciono porque a veces se dan. Luego viene también la homilía, donde el sacerdote explica el sentido del matrimonio, exhorta a los contrayentes a vivir unidos a partir de ese momento, les hace ver el efecto de la gracia sacramental propia del matrimonio y pasa al momento muy importante de la alianza, que es la manifestación del consentimiento del uno para con el otro para vivir en unión perpetua, en unión fiel mientras se tenga vida. Y esa manifestación del consentimiento es la que hace las nupcias, no la bendición del sacerdote, ni siquiera la Santa Eucaristía, porque pueden celebrarse bodas sin la misa, eso puede hacerse. Nuestra cultura nos ha acostumbrado a que sea junto con la misa, pero pueden ser fuera de la misa también, y sin la misa. Y esa emisión del consentimiento es algo muy importante, que todos los contrayentes quieren guardar en imágenes. Allí pueden acercarse un poco más, siempre y cuando no interfieran directamente entre el sacerdote y los contrayentes, sino por las partes laterales. Porque viene la manifestación del consentimiento, que se graba también con voz hoy, que antes no se hacía, hoy se graba. Viene la bendición de los anillos, de las arras, que son símbolos, signos externos, los anillos de fidelidad, las arras de la responsabilidad que tiene el esposo de suministrar lo necesario para el sostenimiento del hogar y la obligación que tiene la esposa de administrar bien lo que el esposo le dé, tienen todo su sentido. Y eso pues todo el mundo lo quiere grabar y qué bueno que lo hagan, Yo no me opongo ni creo que ningún sacerdote se oponga a hacerlo, si se guardan las distancias debidas. Hoy se cuentan con cámaras que de lejos pueden enfocar muy bien, hacer acercamientos y demás, no es necesario estar tan cerca. Sí, antes era eso más difícil, pero hoy no lo es tanto. Si necesitan acercarse pueden hacerlo con discreción, tanto el fotógrafo principal, el maestro, el encargado de las tomas, como sus ayudantes, porque luego llevan un equipo auxiliar y no pasa nada. No podemos los sacerdotes ni debemos prohibir eso, esa grabación, porque es la parte medular, la manifestación mutua del consentimiento que hace las nupcias, que los convierte en esposos. Y allí tienen campo abierto, usando el sentido común que nos dicta lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, hasta dónde debemos llegar y hasta dónde no es conveniente llegar, porque parecería una intromisión o hasta una falta de educación, que a veces también se cometen porque no se observa el sentido común. Ha pasado que ciertos sacerdotes dicen, no quiero ninguna fotografía. Esto no es propio, Es una actitud que no se debe seguir, porque ellos guardan con mucha ilusión esas imágenes y luego las exhiben en sus casas, en sus salas,
inclusive las llevan a estudios fotográficos donde las hacen ya con profesionales, las estampan y las ponen en cuadros y bueno, cosas muy bonitas de recuerdo del día de la boda. Y es totalmente legítimo de los fieles, de los contrayentes, pedir eso. A veces el sacerdote tiene que hacer alguna indicación. Yo le diría a mis hermanos sacerdotes, háganlo con prudencia y con caridad si lo deben hacer. Y si no, pues simplemente dejen que los fotógrafos actúen. Y si pueden antes de la ceremonia, platiquen con ellos para decirles que pueden, hasta dónde pueden y cómo deben actuar sin interrumpir lo medular de la ceremonia. Sigue la parte de la imposición del lazo, que es muy bonita también, es un símbolo que por cierto solo lo usamos en México, en otros países no se usa, y que indica la indisolubilidad del matrimonio y que deben caminar parejos por la vida, mano a mano y estrechamente unidos. Por eso es el lazo que los estrecha, que los une, que los acerca y que no les permite alejarse mucho como debe ser la vida de los esposos. Luego sigue el ofertorio. Disculpe, padre. Yo siempre comento manera de broma con los fotógrafos. Digo, no te precipites tanto en captar cuando ponen el lazo, porque la toma se ve idéntica cuando lo ponen que cuando lo quitan. Entonces mejor haz la toma cuando lo van a quitar y así pues evita estar interrumpiendo. Antes de esto, también una gran ventaja para que el fotógrafo pueda acercarse para hacer una buena toma es que cuando ya están con los anillos y las arras, pues el fotógrafo te coloca frente al sacerdote, porque los novios quedan en medio. Entonces se van acercando los demás padrinos y pues ya no hay necesidad de estarse moviendo tanto. Entonces creo que ese espacio es muy oportuno para hacer fotografías que ya sean necesarias. Sí, y allí aplicando el sentido común, mira, no pasa nada. Ni los sacerdotes tenemos por qué ponernos nerviosos y menos carrascalosos, porque hay también quienes se enojan, vaya, no debemos ignorar eso. Entonces no tenemos por qué hacer allí ese tipo de escenas, ni por parte de los que van a la ceremonia como fotógrafos o organizadores, ni por parte del celebrante. Debemos todos vernos bien y todos debemos aplicar la buena educación, las buenas maneras, la caridad cristiana y el sentido común. Viene el ofertorio y bueno, ahí pueden hacer unas tomas más lejanas, más captando toda la panorámica, más panorámicas de la asamblea, de los que han contraído matrimonio, que ya son esposos allí, del celebrante, de toda la asamblea allí congregada, grabaciones del coro, porque ahí el coro suele explayarse muchas veces cantando pues cosas clásicas, vaya, el Panis Angelicus de Frank, el Panis Angelicus es clásico en esas cosas y otros más, el Ave María, todo ese tipo de piezas clásicas que en la liturgia antigua se usó y que se pueden seguir usando. Pero luego llega una parte donde yo sí les diría que deben ser un poquito más cuidadosos, no que no hagan tomas, que las pueden hacer pero con suma discreción. Cuando empieza la consagración de las especies eucarísticas, del pan y del vino, allí ser sumamente cuidadosos porque ahí se trata ya del momento central de la Eucaristía, no del matrimonio. El matrimonio ya se dio. Ya se dio. Ahí es la Eucaristía. Que sean un poco más cuidadosos. A distancia pueden hacerlo. Pueden fotografiar al sacerdote cuando está consagrando. Pueden grabarlo cuando está consagrando. No pasa nada. Pero con discreción. Esa es una gran duda de muchos fotógrafos. Yo hasta donde tenía entendido, es la primera vez que escucho el comentario de que sí se puede. Normalmente cualquier fotógrafo sabe que en ese momento mejor te retiras y sin interrumpir, sin hacer ruido, sin cruzarse, ahí es actividad nula. Pero si comenta que sí está el acceso,
pues como dice, con absolutamente discreción Sí. y en silencio. Yo diría actividad nula es sí. muy drástico, es muy drástico, no, puede haber actividad, pero con discreción. Y pueden hacer tomas a distancia con acercamientos, con las cámaras tan maravillosas que ahora tienen, que no pasa nada, ¿eh? Ahora tenemos grandes ventajas, si de discreción hablamos. En la actualidad las cámaras necesitan cada vez menos luz. Anteriormente la gente que grababa videos, como el sensor era de un desempeño muy bajo en luces, en condiciones de luces muy bajas, si no ponían lámparas, se veía el video granulado, Ajá. muy granulado. Afortunadamente esos tiempos ya quedaron atrás. Entonces el fotógrafo puede trabajar sin luz y las fotografías se ven bastante aceptables. Muy nítidas, muy sí. bien. Y pues muchos fotógrafos suelen traer diferentes cámaras con diferente lente por si necesita hacer una toma muy abierta o necesita no acercarse y pues captar un detalle, a lo mejor los anillos, o captar alguna expresión del papá o del suegro o del padrino, sin necesidad de moverse tanto. Entonces hay varios puntos a favor que nos ayudan a trabajar con mayor discreción. Claro. Hay otro detalle también muy bueno con las cámaras fotográficas de última generación, que algunas de ellas le llaman obturador electrónico. No se escucha ese clásico, no se escucha absolutamente nada. Entonces, mucho mejor para pasar desapercibido y no causar... pues eso está mejor porque siempre se escuchaba el obturador. Sí. Entonces, creo que también ese es un punto a favor. Mira, después de que pasa la consagración, sigue la liturgia eucarística y viene el Padre Nuestro y prácticamente el rito de la comunión. Pues es muy loable que cuando comulgan los nuevos esposos se les saque una fotografía. Y no necesitan estar sobre el sacerdote. Claro. No. Sí. A un lado, a distancia conveniente, dependiendo la arquitectura de los templos, la situación del altar, de los reclinatorios donde están, se pueden acomodar bien, sin hacer tantos movimientos. Y que tomen ese momento de la comunión que les recuerda la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en el día de su boda, en el sacramento que los une como esposos para toda la vida, no es malo. Pero vuelvo a hacer hincapié, y perdona que lo diga mucho, el sentido común va a regir todas esas acciones. Ya que está por terminar la misa, les quitan el lazo, se da la bendición. Te voy a decir mi experiencia. Yo les digo, quítenles el lazo para que se puedan mover con libertad una vez que ya he dado la bendición. Y les digo a los esposos nuevos, ahora gírense hacia la asamblea y vamos a darles un fuerte aplauso. Sí. Ahí que inunden de fotos. Sí, la gente está aplaudiendo. Es el momento festivo, celebrativo, de gozo. En algunos casos echan porras y llevan mariachis, tocan dianas. Bueno, hay de todo, ¿eh? Y no pasa nada. Ahí pueden inundar de fotografías y un poquito, si quieres acercarse más, no guardar tanta compostura. Lo mismo cuando pasan los nuevos esposos a entregar el ramo a la Virgen, que no en todas partes lo hacen, pero es un rito muy bonito, que es como una ofrenda que dejan a la Virgen María, el ramo que lleva la novia. Llevan otro ramo que se lo van a tirar ahí en la fiesta y a ver quién es la próxima víctima que se va a casar. Claro. Y perdona por la palabra víctima, pero lo digo de broma. Pero llevan uno que lo dejan a la Virgen María y otro que van a usar para la fiesta, para todo lo que sigue ahí como ritual festivo. Todo eso lo pueden tomar los fotógrafos, ¿eh? Generalmente, si los novios llegan puntuales, y especialmente las novias, y aquí hago un llamado a las novias a que sean puntuales, que no se retrasen, que son las que llegan muchas veces más tarde. Termina la ceremonia y si hay otra boda, porque hay templos que tienen muchas bodas,
les da tiempo de tomarse fotografías. Con la familia. Con la familia, que es muy recomendable, y pasan amigos, y pasan los abuelos, y viven, y pasan muchos que se quieren tomar fotos con los recién casados. Qué bueno que lo hagan. Pero esto es posible si queda tiempo entre la ceremonia que se está terminando y otra que viene. Si se retrasaron media hora, ya no es posible. Ya no es posible. Tenemos que decirles, oigan, por favor, vayan a tomar las fotografías al sagrario, al jardín. o al jardín, o al atrio, a las escalinatas, o a donde sea, porque aquí ya están los otros novios que vienen. Dirán, pues que se esperen tantito, pero los que vienen no es posible. Llegaron puntuales y dicen, no, nosotros estamos puntuales, llegaron tarde ellos, y con toda razón. Entonces, vuelvo. El sentido común para la puntualidad debe hacernos salir a tiempo, y más en nuestras ciudades en México que se congestionan. Si hablamos de la Jalapa actual que está en reparación, que de pronto nos pone una serie de desviaciones porque se están reparando rúas que era necesario hacerlo, y nos desvían y nos retrasan manifestaciones, cortes de calles porque SEMAS abrió una zanja, porque Telmex abrió otra para meter no sé qué, o porque están asfaltando la vía, lo que sea. Hay que salir puntuales. La puntualidad es fundamental. Si esas cosas se siguen con toda calma, con tranquilidad, sin carreras, sin nerviosismos mayores, se puede llevar una ceremonia. Y yo les digo a todos los fotógrafos, en las iglesias son bienvenidos, entendemos que es su trabajo y no les queremos quitar su trabajo. Para muchos es su modo de vida, de ganarse la vida. Han sostenido a su familia por medio de la fotografía en los templos. Muchos son ya oficiales en un templo, en otro templo, en otro templo, y hasta no permiten que otros se acerquen. Está el sindicato también de fotógrafos que hace todo eso. Me ha tocado a mí presenciar conflictos entre fotógrafos, Una vez una fotógrafa me dijo en un templo, y no digo el nombre para no dar ningún indicio, me dijo, oiga, corra usted a todos, yo he estado aquí. Le dije, no, yo no los puedo correr, no, tú diles. Me dijo, no, pues ya. Entonces yo de broma le dije, pues tú sácalos, moquetealos y sácalos. Y ahí ya no me dijo nada, porque el templo pues es para todos, no es exclusivo para este fotógrafo, para aquel. Otras veces, y esto es una cosa falsa, porque esto sí creo que no es así, se dice que los sacerdotes tenemos convenios con tal o cual fotógrafos o con tal o cual firma, porque nos dan regalías por ir a tomar fotografías ahí. Yo te puedo decir con todo conocimiento de causa que no es así, ni nos interesa ninguna regalía de ese tipo. A veces lo que hacen algunos fotógrafos, nos regalan a nosotros una fotografía que nos sacaron, pero eso es otra cosa. Pero no es que nos den económicamente dinero por ir a sacar fotografías ahí. Eso sería una falta muy grave por parte del sacerdote. Y no es común que se haga, Es más lo que se comenta que no es que lo que es, gracias a Dios. Pero les digo a los fotógrafos, es su casa el templo. En esos momentos se convierte en su mesa de trabajo, en una fase, que es la captación de las imágenes, ya los revelados, las impresiones, de todo. Eso es aparte, eso lo hacen en sus estudios, las ediciones que hagan de los videos, todo eso no lo hacen en el templo. Pero ahí tienen la materia prima, que luego ellos van a trabajar más, que van a pulir, que van a perfeccionar, que van a editar, todo lo que sea. Es su casa y nos da mucho gusto verlos. Mira, yo me pongo en esta circunstancia. En las ordenaciones sacerdotales nuestras se toman muchas fotografías, y en los momentos importantes, la imposición de las manos, la oración consecratoria, la entrada, los familiares, el obispo, los sacerdotes, y eso uno lo guarda como recuerdos muy gratos. El día de nuestra primera comunión tenemos también fotos, el día de nuestro bautismo nos enseñan nuestros padres fotos, si es que sacaron, y eso se guarda como un recuerdo, como una memoria visual.
allí fotográfica de esos acontecimientos. No podemos privar nosotros a los fieles de esos momentos guardados en imágenes. Y no podemos, por tanto, prohibir a los fotógrafos tajantemente su actuación dentro del templo. Lo único que pedimos es cierta compostura, observar un mínimo de reglas fundamentales que deben seguirse en un espacio sagrado como es un templo, y la aplicación del sentido común. Si eso se hace, yo no tengo ningún problema. Es más, luego los fotógrafos a veces los veo así como distantes y hasta les cierro un ojo, le hago así, les acércate más, no tengas miedo, acércate, pero con compostura, vaya. Porque algunos yo creo que les han tratado mal y se quedan así como no me vaya a regañar. Sí, eso no tenemos lo entiendo por qué muy bien. regañar a nadie, Sí. los sacerdotes, Sentido común. Hay un dicho por ahí que dice que en la actualidad tenemos más medicamentos, pero menos salud. O también que muchas veces hay gente demasiado preparada, pero carente de sentido común. Entonces, muchas veces no es bueno suponer lo que la persona pudiera estar entendiendo del entorno. Mucha iglesia, tengo entendido que tiene en la entrada los reglamentos, especialmente para los fotógrafos, para que no haya dudas, porque al fin y al cabo es una convivencia que se basa en el respeto. Hay detalles importantes, por ejemplo, en las fotografías en el altar al finalizar la ceremonia religiosa. Muchas veces las personas bajitas de estatura se colocan las gradas, sí, y del altar. Exactamente, y algunos suben un escalón para que se puedan pueden librar. Nos ha pasado que el encargado de la iglesia les dice que no puedes subir ese escalón. Pero luego el fotógrafo dice, pues quizás sí se puede subir un escaloncito porque no estamos en la ceremonia. Es simplemente para destacar un poquito al familiar, para que, como luego son muchos, la familia es numerosa normalmente. Lo he visto. Mejor lo escalonamos para reducir el... Yo seguido veo esas escenas, seguido las Entonces, padre, ¿se puede, no se puede? Sí se puede. Con discreción. Y con respeto. Mira, a veces nuestros trabajadores en los templos, sacristanes, secretarios o ayudantes o personas de buena voluntad que van, son más estrictos que nosotros. Son más estrictos y nos hacen decir lo que no decimos. Y muy prohíben cierto. Lo que no prohibimos nosotros. No, yo hago aquí de veras un llamado a todos a usar lo que Santo Tomás llamaba dentro de la lógica de acción, la recta ratio agibilium, la aplicación de la recta razón en el actuar, que equivale a prudencia de acción, ser prudentes. Y la prudencia nos indica hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Qué debemos decir y lo que debemos callar, esa es la prudencia. Entonces, si nosotros usamos la recta ratio agibilium, la recta razón en el actuar, pensamos antes de actuar, eso es otra cosa. No actuamos para después pensar, que es lo que nos trae muchos problemas, porque hacemos la cosa y después la pensamos. Entonces eso nos arruina la vida en muchas ocasiones, o nos ha arruinado. Es al revés, primero pensar para actuar. Si hacemos eso, no pasa nada. Y quiero decirles a todos los fotógrafos que sin duda seguirán esta grabación, que no tengan miedo, que sean respetuosos. Que si pueden y quieren hablar con el sacerdote antes, lo hagan. Los sacerdotes no comemos gente, no somos ogros. Bueno, habrá algunos gruñones, pero que no les tengan miedo, no les tengan miedo. Padre, tengo la costumbre de llegar siempre 20 minutos antes o hasta media hora, por cualquier indicación especial. Por ejemplo, si hablamos de Jalapa, en la iglesia del Carmen, la de Miguel Alemán, sí. Ahí hay una regla especial distinta a otras iglesias, por su arquitectura, más que nada.
de que el encargado de la iglesia dice, sí, puedes tomar fotos, claro, si subirte al altar, pero ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor, no le puedes dar la espalda a este lado izquierdo. Y respetar ahí. Es que ahí está el sagrario. El sagrario, exactamente. Es por dignidad del sacramento, porque está el sagrario está ahí. El sagrario, junto, exactamente, sí. por su arquitectura. Sí. Que ahí la conozco bien, está. la conozco. Entonces, por eso es bueno preguntar. Y otra iglesia, aquí en Jalapa hay iglesias que para el fotógrafo pues son espacios privilegiados, desde el punto de vista que es muy fácil trabajar ahí. Por ejemplo, en la iglesia de Maestros Veracruzanos, ¿es el refugio? ¿El refugio? De refugio. Igual, pues su arquitectura tiene forma como hexagonal. Entonces, tiene varias entradas. Es un rombo. Un rombo. Es un romboide. Entonces, por su arquitectura, es muy fácil para el fotógrafo desplazarse con discreción, sin interrumpir. Y cosa que no sucede, por ejemplo, en iglesias de menor tamaño. Ahí sí. Mira, yo soy amigo de muchos fotógrafos en Jalapa, me conocen, y ya cuando ven que soy yo hasta me dicen, padre, pues sí puedes, sabes que puedes, ¿no? Si algo veo que no funciona, mando con mucha discreción a decirle, dile que se retire un poquito, nada más, que mira que así no. Excepto aquella vez que le dije a alguno, apaga tus faros de avión porque no puedo leer. Pero eso fue una vez en la Divina Providencia. Y supongo que hace mucho tiempo. Yo estuve muchos años, hace mucho tiempo en la Divina Providencia, y estuve muchos años, y ahí a veces había días en diciembre que tenía yo hasta 8 o 9 bodas en un sábado. En un sábado. Entonces ahí era una iglesia muy socorrida para bodas. Y fue la única ocasión que le dije con toda caridad y sin enojo a quien hizo eso, porque no me dejaba leer, me deslumbraba. Pero eso fue una excepción, vaya, una excepción. Pero también todo un martirio para la pareja, también que se está casando. Durante 8 o 9 horas tener una luz tan intensa, me imagino que les duele la cabeza. Molesta. Mira, era bastante molesto. Hoy, bueno, en el Vaticano, en las ceremonias del Papa se toman fotos de todo, hasta de los mínimos detalles, ¿eh? No pasa nada que no se grabe, todo absolutamente. Pero pues yo tengo muchos años estar yendo al Vaticano desde que fui estudiante, y he participado en muchas ceremonias, como han sido canonizaciones, la canonización de San Rafael Guízar, la beatificación por mi cargo, por mi trabajo. He estado en distintas ceremonias en el Vaticano, hasta en consistorios de cardenales, porque estuve con don Sergio Beso acompañándolo. Él ya no podía caminar sin ayuda cuando lo hicieron cardenal, y estuve en el consistorio ahí junto a él y al lado del Papa. Y he visto la evolución. Primero estaba Foto Felici, que era el fotógrafo oficial del Papa, y estaban los fotógrafos que con mucho profesionalismo lo hacían, y los flashes, las luces y los ruidos de cuando escataban las cámaras, los obturadores. Luego empezó a desaparecer eso, la evolución vino. Hoy no ves ningún fotógrafo parado. Todas las áreas donde va a estar el Papa ya tienen cámaras instaladas con grandes angulares que las pueden mover, y las están de manera remota, moviendo desde un departamento que tienen allí. ¡Qué maravilla! Y desde ahí están moviendo por computadora todas las cámaras, y te sacan cantidad de fotos que tú dices, ¿y a qué horas me tomaron esta foto? Yo no la vi, porque de pronto apareces con el Papa en determinadas ángulos, en determinados momentos, y dices, ¿y eso a qué horas me lo sacaron? Tú no te diste cuenta, pero te están fotografiando todo, además de grabando, porque el Centro Televisivo Vaticano tiene unos equipazos para eso, y los fotógrafos. Ahora ya no es Foto Felici, ahora es el Observatorio Romano, que es el diario oficial de la Santa Sede, que tiene ese tipo de equipos y de fotógrafos para ello. Solo cuando van a otros lados, que no es la Santa Sede, que no es la Basílica y los entornos, entonces llevan fotógrafos, sí. Pero ahí ya ni necesitan de los fotógrafos. Desde una oficina, desde un departamento, están moviendo por las computadoras todo. Y eso es muy bueno. Muy bien. Pero no está prohibido hacerlo, y ahí no interrumpen nada.
Aquí si se guardan de no interrumpir en los momentos sublimes del sacramento y abordan los momentos principales para los contrayentes, es muy bueno, es muy bueno. Y yo los invito a ejercer su trabajo con profesionalismo, que sé que lo hacen, con caridad, con educación, sin hacer intromisiones penosas que ameritaran, pues, decir de alguno ya esté a un ladito, porque es penoso. A mí me da pena estar diciendo cosas, si tiene que decir, se dice, pero procuro no decirlo. Y la aplicación de la recta razón en el actuar de los fotógrafos y de todos los que participamos en esas ceremonias hará que la ceremonia luzca, sea bonita, se recuerde bien y no pierda el sentido de lo sagrado, porque es un sacramento, además de ser un contrato matrimonial, es un sacramento que siempre va a ayudar con la gracia propia sacramental a los que lo contraen, que se llamarán de ahí en adelante esposos cristianos. Pues bien, colegas, aquí hay 3 palabras claves: sentido común, respeto, discreción. ¿Y qué otra sería? Educación y caridad cristiana. Educación. Sí. Y creo que quien se tome el tiempo de ver el video hasta este tiempo, creo que no hay mejor guía que la que acabamos de escuchar. Hay que también conocer todo el protocolo, qué va antes que esto, a qué hora, de qué tiempo a qué tiempo, y también en qué momento puedo pararme y puedo moverme un poquito más, como en el momento cuando los novios se voltean para que les aplaudan familia y amigos al finalizar la ceremonia, o quizás durante la entrega de las arras y anillos también hay un poquito de oportunidad para moverse. Hay que aprender los momentos claves, pues, para poderse desplazar un poquito más y ya después, pues, mantener distancia y cordura. Sí. Ahora, eso que te digo vale para bautismos, vale para confirmaciones, vale para primeras comuniones, vale para 15 años, vale para aniversarios de boda, vale para graduaciones, vale para cualquier otro evento religioso litúrgico. Las mismas normas aplican, las mismas normas. Aquí lo estamos enfocando al matrimonio, pero eso vale aplican para cualquier celebración eucarística donde se toman fotografías, que no está prohibido, al contrario, es loable que se haga porque se guardan esos momentos en imágenes y ayuda a quienes trabajan en ese sector de la fotografía también para tener lo necesario para la vida y ayudan para una memoria histórica en las familias, porque las fotografías finalmente vienen a ser una memoria visual histórica, a veces que se van llevando de generación en generación, y podemos ver las fotografías en blanco y negro, amarillentas, muy imperfectas, cuando se usaba el revelador, el fijador, el cuarto oscuro, la luz roja. Nosotros teníamos un laboratorio de fotografía en el seminario. Ah, bien. Cuando éramos estudiantes y aprendíamos a revelar y a hacer esas cosas. La plancha esa para secar las fotografías que se ponía, se conectaba a la electricidad y se ponían ahí las impresiones, se secaban, luego se recortaban, se colgaban primero para escurrirlas con unas pinzas como de para tendederos, todo ese tipo de cosas que era muy bonito, que hoy ya pasó a la historia. Los rollos, las cámaras de rollo que hoy simplemente no existen ya no es necesario, pero antes el cuidado que había que tener para abrir el rollo, que no se te velara porque se le daba la luz, adiós fotografías, todo. Sí. Y ahora tenemos unas fotografías profesionales muy nítidas, muy evolucionadas, que son imágenes visuales de los acontecimientos ordinarios y extraordinarios de la vida del hombre sobre la tierra. Los fotógrafos nos ayudan a eso, colaboran a eso. Yo les felicito y pido a Dios que
tengan trabajo, porque sé que también la pandemia eso es muy les difícil. afectó como a Sí, todos. a todos nos afectó. Nos paró al mundo, al mundo. Todos la sufrimos, ricos y pobres. Los que son ricos la sufrieron y los que somos pobres la sufrimos más, pero también la sufrimos igual. Nadie quedó exento. Nadie quedó exento. Y los fotógrafos sufrieron. Gracias a Dios empezamos a abrir ya las cosas a la normalidad. Esperemos que no haya otros eventos graves por todo esto. Y adelante, los felicito. Y les tiendo la mano de amigo y les digo, los sacerdotes estamos para ayudarles y ayudarnos mutuamente todos. Muchas gracias, Padre, por su apoyo. Agradecemos muchísimo pues sus palabras y también esta referencia reglamentaria. Sentido común, pero siempre es bueno escucharlo de primera mano, que se puede y que no se puede. Claro. Igual ese espacio queda a su servicio, cualquier cosa que necesitara. Muchas gracias. Un placer. Y saludo a todo el gremio de los fotógrafos, las fotógrafas en la ciudad de Jalapa. Muchos ya los vi jovencitos y ya los he visto envejecer como yo. Ahora los veo viejitos. O pasar de generación a generación. Sí, me acuerdo de varios maestros, me acuerdo del maestro Raúl, no me acuerdo ahora el apellido, pero después lo tomó su hijo y ahora son los nietos. Sí. Estaba de generación en generación. Me acuerdo de Rui, un extranjero que vino a claro que Jalapa. Sí. No recuerdo su apellido. No me acuerdo. Estaba en el centro también, su estudio, sí. Roy. Yo dije Roy. Sí, ¿cómo no? Sí, Roy que tuvo un accidente, quedó un poquillo mal, después dejó ya de tomar fotografías, pero tuvo un estudio muy bueno. Recuerdo la Foto México en Jalapa, en Úrsulo Galván, con doña Enedina. ¿Cómo no? Esas eran fotos de estudio. Yo tengo una foto de mi primera comunión de estudio, de ahí de la Foto México. Recuerdo a don Humberto Frutis tomando fotografías con la camarita de tripié y el cajoncito y la tela negra para meterse. Sí, fue pionero. La fotografía de don Humberto Frutis, todo lo que hizo. Ahora Jalapa puede disfrutar de las imágenes antiguas gracias a esas fotos que don Humberto Frutis tomó por mucho tiempo, por muchos años. Después el expendio que tuvo la Foto Frutis. Luego foto continuo, que ya era otro tipo de técnica, y así, y ahora veo que eso ha desaparecido, porque ahora con ese aparato tan maravilloso que es el celular, podemos captar imágenes nítidas, que después, si se quiere, se pueden imprimir, sin necesidad de tantas cosas. Ahora creo que los teléfonos celulares, más que para hablar, son para otras cosas, porque es una computadora que llevas en las manos. No podemos negar que cada día la cámara del teléfono le va ganando terreno más que nada por lo portable y lo compacto. Dicen, ¿cuál es el mejor equipo? El que tienes en la mano en ese momento. Sí. Y Dios le dio al hombre la capacidad de imitar la función del ojo humano en una máquina fotográfica para imprimir las escenas que una cámara tenga enfrente. Muchas gracias, Padre. Felicidades. Muchas gracias. Saludos a todos tus compañeros.